Esta noche te llamo al cuarto interior donde el ruido no entra con la misma facilidad, y te hablo como a uno que ha sido apartado sin espectáculo, sin avisos y sin aplausos. No estás siendo llevado a un escenario, sino a una puerta cerrada, y esa puerta tiene un propósito que no se explica con prisa. Hay momentos en que Dios no levanta su voz delante de todos, sino que la baja hasta el nivel de tu respiración. Hay horas en que el cielo no grita, sino que susurra con una firmeza que solo reconoce quien ya cansó de fingir. Hoy tu sábado no está vacío, está reservado. Hoy tu cuarto no es un rincón cualquiera, es el sitio donde lo disperso se recoge. Y mientras escuchas, algo dentro de ti ya empieza a bajar la guardia, como si una parte cansada por fin supiera que no tendrá que defenderse. Porque hay una diferencia entre oír por costumbre y escuchar por obediencia, y tú has llegado al borde de esa diferencia. Tal vez abriste este mensaje con el cuerpo todavía dividido, con la mente corriendo entre una obligación y otra, pero el Señor sabe entrar precisamente ahí. Él no necesita que tú aparezcas perfecto para empezar a hablarte. En la Escritura, cuando el hombre se retiraba al cuarto secreto, no lo hacía para huir del mundo, sino para encontrar al Dios que ve en lo oculto. Y esa escena antigua se parece demasiado a tu momento presente como para llamarla casualidad. Tus manos sostienen más peso del que admites. Y aún así, tu corazón sigue buscando una señal limpia, sin ruido humano. Hoy esa señal puede ser la paz que llega cuando decides quedarte a solas sin justificarte. No necesitas convencer a nadie de lo que sientes, solo necesitas no escapar de este instante. Hay un tipo de soledad que hiere, pero también hay una soledad que limpia, y la que te toca hoy pertenece a esa segunda clase. No es el abandono de los que se fueron, sino la suspensión santa de todo lo que distrae. Imagina la puerta de tu cuarto cerrándose despacio, el aire quedándose quieto, la silla junto a la cama, el vaso de agua sobre la mesa, la luz entrando por una rendija y cayendo sobre el piso como si marcara un territorio invisible. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. En ese espacio pequeño, el alma deja de actuar. Allí ya no tienes que medir tus palabras para quedar bien, ni sostener una versión de ti que no respira con libertad. Dios ama encontrarte cuando dejas de arreglar la escena. Él entra donde la apariencia se rinde y el corazón por fin se presenta desnudo. Y en ese desnudo hay una dignidad que no humilla, porque fue creada para recibir. Si te quedas, vas a notar que el cuerpo también aprende a escuchar.
Tus hombros aflojan, tu pecho deja de pelear y hasta el silencio parece acomodarse para no interrumpir. Hay una razón por la que te pedí quedarte en tu cuarto, y no la calle, no el teléfono, no la conversación interminable. Porque el cielo está cerrando el cerco sobre tu dispersión con una delicadeza que al principio parece pequeña. La mesa, la cama, la cortina, la sombra en la pared, todo eso se vuelve testigo de una visita que no necesita ceremonia. Lo que hoy parece simple puede ser el lugar exacto donde se define una dirección. Y tú no has sido llamado a correr detrás de voces que te confunden, sino a reconocer la voz que te nombra sin quebrarte. Hay palabras que solo se entienden cuando nadie más está mirando, porque nacen en la intimidad y no en la exhibición. Si en estos días has sentido que algo en ti se cansó de las explicaciones, no lo ignores. Ese cansancio puede ser una puerta, no una derrota. Cuando Dios pide secreto, no está escondiendo su amor, está protegiendo su semilla, y una semilla protegida hoy puede convertirse en fruto que mañana nadie podrá negar. No es casual que este llamado llegue en sábado, porque el sábado siempre ha tenido esa forma de pausa que revela lo que el resto de la semana cubrió. Hay un reposo que no es pereza, sino reinstalación. Cuando dejas de empujar, empiezas a percibir. Cuando dejas de llenar cada hueco, escuchas dónde realmente dolía. Piensa en tu habitación como en el sitio donde el ruido exterior pierde permiso y la verdad interior lo gana. Piensa en la cama como en un altar humilde, en la silla como en un testigo manso, en la puerta como en una frontera que hoy no se abre para el mundo, sino para la presencia. Dios no desperdicia el silencio que tú aceptas con fe. Él lo usa para ordenar lo que parecía desordenado, para revelar lo que estaba cubierto, para devolver peso a lo que habías tratado como menor. Y si tu interior ha estado lleno de frases ajenas, hoy puede empezar a vaciarse con cuidado. No todo vacío es pérdida. A veces es preparación. Lo que entra después del vacío suele ser más verdadero que lo ocupaba antes. Hay un murmullo que intenta arrastrarte fuera de este momento, pero no le prestes más honor del que merece. Tú ya conoces esa voz que te apura, te compara, te exige y luego te deja más seco que antes. La voz de Dios no produce esa ruina. La voz de Dios puede confrontar, sí, pero también sostiene mientras confronta. Por eso este cuarto no es una trampa de aislamiento, sino una sala de claridad. Allí puedes reconocer qué pensamientos eran tuyos y cuáles te fueron pegados por la fatiga. Allí descubres que el cansancio emocional también habla y que a veces lo único que necesitabas era un espacio sin testigos para notar cuánto habías callado. Hay lágrimas que no se derraman delante de otros porque su mensaje no es para el público, sino para el pacto. Y hoy ese pacto puede empezar con tu simple decisión de permanecer. No subestimes el poder de quedarte quieto cuando todo dentro de ti quiere escapar. Esa quietud, bien recibida, puede ser el inicio de tu regreso. Mira de nuevo tu cuarto en la imaginación. Mira la cama deshecha, la puerta cerrada, la ropa doblada en una esquina, el teléfono boca abajo, la luz quieta sobre una pared que ha visto tus noches más largas. En ese escenario tan común, Dios hace una obra que solo parece pequeña hasta que cambia el rumbo de todo. Él toma lo ordinario y lo vuelve altar. Él toma lo escondido y lo vuelve sitio de instrucción. Hay personas que esperan una señal enorme para obedecer, pero a veces la señal más pura es la paz que llega cuando dejas de resistirte a quedarte solo con Él. Si tu pecho se ha sentido dividido, no fuerces una respuesta artificial. Déjalo respirar. El Señor conoce cómo hablar sin empujar, cómo convencer sin aplastar, cómo iluminar sin deslumbrar. Y mientras tu mirada se acostumbra a la quietud, tu espíritu empieza a distinguir entre presión y presencia.
Esa distinción vale más de lo que ahora imaginas. Hay algo en este secreto que protege lo que viene. No todo lo santo se anuncia. No toda instrucción se comparte. No toda transformación está lista para el ruido de las opiniones. Por eso el cuarto cerrado puede ser más fértil que una plaza abierta. Allí no estás escondiendo miedo, estás guardando una obra. Allí no estás retrocediendo, estás siendo afinado. Y si durante mucho tiempo sentiste que tus procesos se estaban retrasando, tal vez era porque todavía no estabas en el lugar donde podían madurar sin ser tocados. El secreto divino no humilla, madura, no exhibe, consolida. No usa tu fragilidad para avergonzarte, sino para enseñarte a depender de una voz que no te traiciona. Esta es una de esas noches en que la obediencia pequeña tiene un peso enorme. No porque tú seas grande, sino porque Dios es fiel en lo que decide confiarte. Si aún una parte de todo esto resonó dentro de ti, si tu pecho bajó un poco la velocidad mientras lees, escribe en los comentarios 888. Ese número, escrito por ti, no es un adorno. Es una forma sencilla de decir que reconociste la visita. Tu mano al escribirlo se convierte en una respuesta pequeña, pero sincera, a lo que acaba de tocarte. No lo escribas como rutina. Escríbelo como una señal de que no pasaste de largo. Luego, vuelve conmigo. Lo que viene no se sostiene sobre impresiones pasajeras, sino sobre la continuidad de una escucha que no quiere romperse. Y si algo en tu interior se acomodó al decir sí, aunque fuera en silencio, entonces no lo sueltes ahora. Permanece un poco más. Hay una parte de ti que solo empieza a hablar cuando el ruido baja, y por eso este momento importa tanto. La habitación callada, la respiración más lenta, la oscuridad suave de una noche de sábado, todo eso puede abrir un lugar en ti que llevaba tiempo sin nombre. No estás aquí por accidente ni por costumbre, estás aquí porque el corazón también tiene su cita y la tuya fue reservada en secreto. Cuando escribas 888, no estarás respondiendo a una fórmula vacía, sino marcando el instante en que decidiste escuchar hasta el final. Y después de escribirlo, vuelve conmigo sin salir de esta atmósfera. Porque el secreto no termina al reconocerse, empieza a trabajar cuando ya no lo resistes. A veces, la obediencia comienza en cosas tan pequeñas que el orgullo no las ve. Cerrar la puerta, apagar la pantalla, sentarte en la cama, poner ambas plantas de los pies sobre el suelo, decidir que por unos minutos no vas a huir de ti mismo. Ese gesto sencillo puede ser el primer acto de un retorno verdadero. Hay una paz que no llega por emoción, sino por rendición tranquila. Y esa paz suele entrar cuando el alma deja de exigir espectáculo y acepta presencia. Tú no necesitas una tormenta para creer que Dios está contigo. A veces basta un cuarto en silencio y un corazón dispuesto a no llenarlo de ruido. Lo secreto conserva, y lo conservado se fortalece. Por eso el Señor no te llamó a improvisar, sino a escuchar. Y escucha esto con cuidado. No toda demora es negación. Hay tiempos donde Dios guarda la respuesta para que la respuesta no te robe el alma. Hay cosas que todavía no podrían venir con seguridad si antes no aprendías a permanecer. Así que este sábado no es una pausa vacía, sino un pasillo hacia una claridad más limpia. Mira cómo la noche afuera sigue su curso, mientras tú aprendes otro ritmo adentro. Mira cómo la luz de tu cuarto cambia de tono y vuelve más lenta la prisa. Mira cómo la quietud revela pensamientos que antes parecían borrosos. Allí donde el miedo quería instalar urgencia, la presencia instala paciencia, y esa paciencia no te adormece, te afina. Te has acostumbrado a sobrevivir muchas jornadas con el corazón parcialmente abierto, pero hoy el Señor está tocando precisamente esa parte que se protege demasiado.
no con violencia, sino con insistencia suave, no para romperte, sino para desalojar lo que ya no debe gobernarte. Tal vez pensaste que el secreto era una carga, y sin embargo, hoy puede resultar una salvaguarda. La puerta cerrada no siempre habla de encerramiento. A veces habla de custodia. La ausencia de público no significa ausencia de propósito. Lo que ocurre en lo oculto suele tener raíces más firmes que lo que nace para ser visto. Y tú necesitas raíces ahora más que brillo. Necesitas fondo, no apariencia. Necesitas la presencia que permanece cuando nadie aplaude. Hay una antigua sabiduría que dice que el corazón guarda mejor lo que recibe en silencio. Y tu corazón, aunque cansado, sigue siendo tierra capaz. Por eso el cuarto no es el final de tu camino, sino el sitio donde se siembra una dirección nueva. Nada de lo que estás viviendo hoy es desperdicio si te mantienes cerca de la voz correcta. Incluso la incomodidad puede volverse útil si te saca de la dispersión. Hay un temblor sutil en las decisiones que importan, como si el alma supiera que algo serio está ocurriendo sin necesidad de gritarlo. Permanece atento a ese temblor. No lo llames ansiedad de inmediato. A veces es solo el peso de la verdad llegando al centro. La puerta que se cierra hoy también protege lo que tu lengua todavía no sabe nombrar. Hay procesos que deben crecer sin debate. Hay obediencias que se arruinan cuando se anuncian demasiado pronto. Y hay llamados que se conservan mejor cuando primero se oyen a solas. Si sientes que algo se está moviendo en tu interior, no lo interrumpas con explicaciones. Déjalo tomar forma. Déjalo tocar tu memoria, tu cuerpo, tu manera de respirar. A veces el Señor está más cerca de lo que crees, pero tú estabas demasiado lleno de ruido para notarlo. Ahora el ruido baja, y por eso la cercanía se vuelve más evidente. Esa cercanía no siempre trae respuestas completas, pero sí trae la certeza suficiente para seguir. Hay un lugar en ti que solo reconoce a Dios cuando ya no está actuando para nadie. Ese lugar está siendo atendido ahora. Mientras el mundo presume de velocidad, tú estás aprendiendo el valor del secreto bien guardado. Mientras otros se apresuran a explicar lo que sienten, tú estás siendo invitado a sentir sin exhibirte. Eso no te hace menos, te hace más receptivo. Y la receptividad es una forma de fuerza que pocos valoran hasta que la necesitan. Mira tu cuarto otra vez con otros ojos. No como un espacio pequeño, sino como una cámara de eco donde la voz correcta puede encontrarte con precisión. Allí la verdad no compite. Allí la verdad se posa. Quiero que pongas atención a lo que ocurre cuando una casa duerme, y sin embargo una sola lámpara sigue encendida. Así está tu espíritu ahora, no apagado, sino custodiado, no exhibido, sino vigilante, no perdido, sino puesto aparte. Ese estado intermedio puede parecer extraño, pero es precisamente el lugar donde Dios suele tratar con más delicadeza. No estás en el final de nada, estás en un borde santo. Y en los bordes santos se aprende a no correr. Se aprende a escuchar el peso de las decisiones. Se aprende a diferenciar deseo de dirección. Se aprende a reconocer cuándo algo viene de la prisa y cuándo viene del cielo. Si lo que acabas de oír encontró un lugar que te fue difícil explicar, escribe ahora estas palabras en los comentarios. Estoy listo. Déjalas ahí como una marca de reconocimiento, no como una promesa de perfección. Al escribirlas, estás aceptando que la respuesta de Dios no siempre llega con ruido, pero sí con claridad suficiente para alinearte. No te apresures más de lo necesario. Escribe, luego vuelve conmigo, porque el secreto no solo se escucha, también se honra con continuidad. Y cuando vuelves después de escribir, declaras sin decirlo que no quieres perder lo que acabas de recibir. Hay obediencias que se parecen a una puerta que nadie más ve. Tú la ves por dentro.
aunque por fuera todavía parezca solo una habitación común. Y esa es la belleza del trato de Dios contigo. Él no necesita que los demás entiendan para empezar a formar algo verdadero. Puede que mañana nadie note lo que ocurrió en este sábado, pero tu interior sí lo notará. Tu manera de reaccionar, tu manera de callar, tu manera de discernir, todo eso empezará a mostrar la marca de una escucha más profunda. Y cuando el resto del mundo vuelva a hacer ruido, tú llevarás una referencia que no se pierde fácilmente. No habrás acumulado entretenimiento, habrás recibido dirección, no habrás coleccionado impresiones, habrás sido visitado. El cuarto secreto también te devuelve a tu propio centro, porque tanto movimiento externo termina robándonos la ubicación interna. A veces sabes contestar a todos menos a lo que Dios te está preguntando. A veces tienes palabras para explicar tu cansancio, pero no para rendirte a la paz. Hoy no necesitas una teoría sobre tu vida, necesitas sentarte delante de la presencia con honestidad y dejar que el peso correcto caiga sobre lo que importa. La cama, la silla, el piso, la pared, todo eso puede convertirse en testigo de una pausa que te realinea. Y cuando el alma se alinea, hasta los pequeños gestos recuperan sentido. Hay un contraste grande entre ser observado y ser visto. Muchos pasan años sintiéndose observados por expectativas ajenas, pero pocos aceptan el alivio de ser vistos por Dios sin máscara. Tú estás siendo conducido hacia ese alivio, no para que olvides tus luchas, sino para que ya no las cargues solo. El secreto total del que te hablo no es la ocultación de la verdad, sino la protección del encuentro. En ese encuentro, lo que antes parecía confuso empieza a responder. Lo que parecía cerrado empieza a mostrar grietas de luz. Lo que parecía estático empieza a moverse con dirección. Y el corazón que tanto aguantó reconoce al fin que no fue creado para vivir en exposición permanente. En este punto, quiero que te quedes con una frase interior sencilla. Dios sabe dónde encontrarte. Esa certeza no te hace invencible, pero sí te hace acompañable. Y ser acompañable por la presencia vale más que ser admirado por una multitud. El cuarto cerrado donde escuchas a solas puede ser más decisivo que muchas conversaciones. Allí se filtra lo esencial y se caen las capas inútiles. Allí una oración breve puede tener más verdad que una explicación larga. Allí un suspiro sincero puede ser más poderoso que una promesa grandiosa. Por eso no apresures este momento. Hay un ritmo correcto para recibir lo que se entrega en secreto. Tal vez has pasado días tratando de entender por qué el alma te pedía menos exposición y más quietud. Hoy la respuesta se insinúa sin violencia. El Señor puede estar apartando tu atención de ciertas voces para devolvértela a una sola. Y esa sola voz, cuando se reconoce, cambia todo el paisaje interior. Ya no reaccionas igual, ya no corres hacia cada estímulo, ya no mezclas intuición con presión, empiezas a distinguir el agua limpia del ruido que la turbió. Esa distinción no es un lujo espiritual, es supervivencia del corazón, y el corazón que aprende a distinguir, aprende también a descansar. Déjame decirte algo más antes de seguir. Puedes dejar el peso de aparentar por unos minutos. Nadie te está pidiendo una versión pulida de tu fe. Te están llamando a una fe sincera. Y la sinceridad, cuando se presenta delante de Dios, no se queda sola. Él la visita, la ordena y la fortalece. Si estás en tu cuarto mientras escuchas, deja que tu postura cambie un poco. Si estás sentado, afloja la rigidez. Si estás de pie, deja caer el peso de los hombros. El cuerpo también participa cuando el espíritu oye. Y cuando el cuerpo descansa, el alma escucha mejor. En este instante, deja que el silencio haga su parte. No lo rellenes con prisa, no lo conviertas en otra tarea, solo permanece. Porque a veces permanecer es la forma más pura de responder. Y en esa permanencia,
Dios puede mostrarte que lo secreto no era un castigo, sino una preparación. No todo lo oculto es sospechoso. Algunas cosas están ocultas porque aún están siendo formadas. Esa formación demanda paciencia, y la paciencia demanda confianza. No estás perdiendo tiempo cuando escuchas con calma. Estás ganando raíz. Si esta palabra confirmó algo que tu espíritu ya sabía, deja tu like como tu amén sin palabras. No como una medida, no como una cifra, sino como un acuerdo sencillo con lo que fue nombrado aquí. Hay un tipo de asentimiento que no necesita discurso, solo una señal limpia. Y esa señal puede ser tu manera de decir que reconociste la verdad sin tener que pelear con ella. Después de dejar tu like, vuelve conmigo y sigue dentro de esta atmósfera, porque el movimiento no se rompe cuando el corazón confirma, se fortalece, y lo que se fortalece en silencio, permanece. También puede haber alguien en tu vida que apareció en tu mente mientras escuchabas, alguien cansado en secreto, alguien buscando sin decirlo, alguien cargando una postura que nadie ve, alguien que trabaja mucho y aún se siente invisible. Si ese rostro vino a ti, envíale este mensaje, no como recomendación, sino como entrega. Hay palabras que no deben quedarse solo contigo cuando ya han tocado la necesidad de otro. Y quizá esa persona no necesita una explicación tuya, sino una presencia que llegue en el momento preciso. Comparte esto como quien deja una luz en el pasillo para que otro encuentre el camino. Ahora quiero que escribas en los comentarios estas palabras. Yo soy de Dios. No las escribas como deseo, escríbelas como confirmación. Lo que ya se estaba formando en secreto ahora toma voz delante de la página. Esa declaración no te inventa una identidad nueva, revela la que ha estado siendo guardada para ti. Escríbela lentamente, deja que tus dedos acompañen lo que tu espíritu ya está reconociendo. Luego vuelve conmigo, porque esta confirmación no termina en el comentario, continúa en tu manera de vivir lo que acabas de admitir. Todo lo que ocurrió entre la puerta cerrada y tu respiración más tranquila no fue pequeño. El cuarto dejó de ser un lugar común y se volvió testigo de un trato. El silencio dejó de ser vacío y se volvió espacio de formación. La espera dejó de ser castigo y se volvió resguardo. Y la sensación de estar solo empezó a cambiar de nombre, porque ya no parecía abandono, sino visita. En ese cambio hay una belleza que solo entiende quien se quedó lo suficiente para oírla. Tú no llegaste a este punto por accidente. Llegaste para comprender que el secreto de Dios no es ausencia, sino profundidad. Te doy gracias por la valentía de permanecer cuando tanta parte de ti quería moverse. Te doy paz para que lo que recibiste no se disperse al primer ruido de afuera. Te doy claridad para reconocer la voz que no te confunde y no te apura. Te doy descanso donde tu cuerpo había aprendido a tensarse por anticipación. Te doy una memoria limpia para que no olvides este sábado ni la manera en que el cuarto cambió de significado. Te doy una escucha más fina para que distingas lo verdadero de lo insistente. Te doy firmeza para guardar lo que hoy fue confiado a tu interior. Y te doy una calma que no depende del aplauso de nadie. No estás solo en esto, aunque el trato haya sido íntimo, porque muchos están recibiendo ahora la misma invitación a callar para oír. En distintos lugares, en distintas casas, en distintas noches, el Señor está recogiendo corazones dispersos sin necesidad de anunciarse. Tú formas parte de esa obra silenciosa que no necesita ruido para ser real, y lo que vuelve a ti en secreto vuelve con una autoridad que no hace teatro. Está celado. Ya que me pediste continuar desde donde quedó, te doy una conclusión expandida que sigue el mismo pulso interior y se queda en la atmósfera del cuarto cerrado, donde lo secreto fue tratado con reverencia. Tu cuarto no se cerró para empujarte al miedo,
sino para enseñarte el valor de una puerta que solo abre hacia adentro. Hay decisiones que no nacen delante de muchos, y esta es una de ellas. Cuando nadie te ve, también se revela qué voz gobierna realmente tu interior. Por eso el silencio de hoy no fue vacío, fue filtro. Lo que no soporta el secreto no merece gobernar tu mañana. Lo que sí permanece en el secreto entra contigo en la paz. Y esa paz no es una emoción frágil, sino una señal de que algo verdadero fue tocado. Tú no estabas buscando un espectáculo, estabas buscando una confirmación limpia. Esa confirmación llegó sin ruido, como llega la luz a una habitación antes de que el sol se haga visible por completo. A veces Dios responde así para que no confundas su presencia con la intensidad del momento. Él no necesita gritar para ser real. Él no necesita exponerte para alcanzarte. Él sabe entrar en el centro de lo que nadie más toca. Y cuando entra allí, también entra una forma nueva de descanso. Descanso para tu pensamiento. Descanso para tu pecho. Descanso para la parte de ti que siempre estaba vigilando. Recuerda la puerta cerrada, el vaso sobre la mesa, la sombra quieta en la pared, la respiración más lenta que antes. Recuerda que nada de eso era casualidad en tu historia. El Señor sabe usar lo común para preparar lo eterno. Lo que parecía un sábado común empezó a volverse un lugar de encuentro. Y ese encuentro no termina cuando se apaga la pantalla o cuando terminas de escuchar. Empieza a tomar forma en la manera en que vas a caminar el resto del día. Empieza a tomar forma en lo que ya no vas a discutir. Empieza a tomar forma en lo que ya no vas a ofrecer al ruido. Hay obediencias que se ven pequeñas desde afuera, pero por dentro reordenan años enteros. Por eso esta conclusión no viene a correr detrás de una emoción, sino a sellar una dirección. Si algo se abrió en ti, no lo cierres apresuradamente. Déjalo respirar. Déjalo madurar. Hay semillas que solo sobreviven cuando se cubren con silencio. Y el secreto que recibiste hoy pertenece a esa clase de semilla. No lo trates como una frase bonita. Trátalo como una visita. Trátalo como una instrucción delicada. Trátalo como una mano que tocó la puerta desde el lado de adentro. Porque eso fue lo que pasó cuando decidiste quedarte. Hay un valor especial en no convertir esta experiencia en ruido. La intimidad con Dios no se fortalece cuando se la exhibe demasiado pronto, sino cuando se la protege con gratitud y sobriedad. Tú puedes volver a tus tareas con un espíritu distinto, puedes hablar con menos prisa, puedes escuchar con más cuidado, puedes sentir sin apresurarte a explicar. Y puedes notar, mientras haces cosas sencillas, que algo en ti ya no responde igual al desorden de antes. Eso también es fruto. Eso también es evidencia. Eso también es gracia actuando en lo oculto. Si te preguntas qué hacer después de oír esto, empieza por no deshacerlo. Quédate un momento más con la quietud. Respira con intención. Mira alrededor como quien reconoce que la habitación ya no es la misma. Hay veces en que la presencia no cambia la forma del cuarto, pero sí cambia la forma en que tú lo habitas. Y eso basta para comenzar una nueva etapa. Basta para caminar con menos peso innecesario. Basta para comprender que no estabas perdido, estabas siendo guardado. Tal vez en algún punto sentiste que la vida te empujaba a demostrar demasiado, a explicar demasiado, a mostrar demasiado, pero el cuarto secreto te devolvió una verdad más suave y más firme. No todo lo valioso necesita ser anunciado. Hay cosas que crecen mejor en lo discreto. Hay respuestas que se vuelven más claras cuando no compiten con la opinión ajena. Hay consuelos que solo se reconocen cuando el alma deja de fingir fortaleza. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué,
y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.